Buen día. Buenos días. Nunca me gusta esta cosa como que te va exprimiendo las ideas y te la va sacando la fuerza. Complicada la bicha. Sí, te mete presión, literal. Bueno, ¿cómo están? Sentados, diría Juancito. Extrañamos a Juancito. Oremos por él para que pronto pueda volver a congregarse con nosotros. Como que nos falta algo si no está Juan. Se acopla. Sí. Ahora sí. Vamos de nuevo. Me he prendido otra vez. Hola. ¿Ves que hay que usar el otro? Ahí está. Listo, déjalo ahí. No te lo va. Pues ya no pasó nada. Bueno. El lindo día, ya da ganas de irse, pero no vamos a ir todavía. Lo bueno es que cantamos una sola canción ahora, que me dejan más o menos una hora para hablar a mí. Se me cumplió el sueño del pibe. Esperen que estoy... No quiero que me acusen de romper los cables. Oramos y pasamos al tiempo de la palabra de Dios, sin dar más vueltas. Padre Santo, queremos darte muchísimas gracias por un día espectacular que nos regalaste hoy, Señor. Gracias por el sol, por el buen clima, Señor, porque ya el estar en un día así nos pone de buen humor, Señor, nos levanta el ánimo y es un mimo que tú nos das. Gracias también por poder estar en este lugar, con los hermanos, con tu iglesia. Señor, gracias porque podemos estar también ante tu palabra. Ya estuvimos alabándote, estuvimos haciendo memoria de Cristo, que si no fuera por Él, ninguno podría estar acá. Pero ahora vamos a estar un tiempito delante de tu santa palabra, delante de este libro que cada vez que lo abrimos tiene desafíos para nosotros. Señor, dejamos este tiempo en tus manos para que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y que convierta este simple texto que está en un papel, Señor, en palabras vivas que, Señor, modifiquen y transformen nuestra vida. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hablando de Juancito que no está, vamos a hablar de otro Juan que sí está. Seguimos con nuestro estudio del libro de Juan, primera Juan, no el Evangelio de Juan. Ahí cito nomás antes de Apocalipsis, tenés Judas, después tercera Juan, segunda Juan, primera Juan. Libro cortito, pero que nos está llevando tiempo por estudiándolo en profundidad. ¿Se acuerdan la última vez que estudiamos de Juan? Habíamos visto versículos 6, 7 y 8 del capítulo 2. Hoy vamos a leer versículos 9, 10 y 11. Vamos a sumarle otros 3 versículos. Que en realidad estos 6 versículos es todo parte de la misma idea, el mismo párrafo en el texto, pero lo hice haciendo parte por cuestión de, obviamente, de tiempo. La primera parte decía, desde el versículo 6, versículo 7, perdón, 7 y 8. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y bueno, explicamos en aquella ocasión que este mandamiento, ¿cuál era? Mandamiento antiguo, nuevo. Amar al prójimo como a sí mismo. Amar
al prójimo como uno mismo, amarnos unos a otros. Y bueno, todo giró en torno a eso, ¿no? Y cómo amarnos unos a otros y este mandamiento, la importancia que tenía. Ahora, los versículos que siguen, sigue hablando del tema y va a dar una explicación de qué características tiene una persona que pone en práctica esto y que ama a otros, y qué características tiene una persona que no lo hace. Y lo va a describir a los dos. En versículo 9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 3 versículos, pero dicen mucho. Recordemos un poco por qué Juan escribe esta carta. Él estaba atacando una falsa ideología, una falsa corriente de pensamiento que se estaba metiendo en la iglesia, que separaba completamente lo que era la teoría bíblica de lo que era la práctica bíblica. Ellos decían que eran ya lo mencionamos antes, los famosos gnósticos, el gnosticismo, que enseñaba que cuerpo y alma estaban completamente disasociados. El cuerpo era completamente malo, pecaminoso, pero lo que hace con el cuerpo no tiene que ver nada con lo que pasa con el alma, que está creada siendo un espíritu a semejanza de Dios. Entonces lo que vos haces con tu alma es lo importante, pero lo que haces con tu cuerpo no. Entonces eso te daba lugar a un montón de prácticas de pecado y cosas. Total, el cuerpo no contaminaba el alma. Entonces él va a decir en muchas partes de su carta que no es necesariamente así. Lo que vos incorporás, el conocimiento, la teoría bíblica, lo que vos incorporás en tu mente, en tu alma, tiene que verse reflejado en lo que haces con tu cuerpo, tiene que verse reflejado en tus acciones. Por eso el que dice que ama a su hermano permanece en la luz, pero el que aborrece en realidad está en tinieblas. Estos gnósticos decían que uno podía llegar a la iluminación a través del conocimiento, y hablaban de un estado ahí de iluminación y luz, y todo lo relacionaban con lo teórico, con lo intelectual. Pero Juan va a decir, si vos tenés toda la teoría del mundo, pero aborrecer a tu hermano, estás en tinieblas, no estás en la luz, no es como ellos dicen. Muchos de los versículos que estudiamos hasta ahora se ve reflejado eso, que lo que vos crees tiene que ir reflejado con lo que vos haces. O sea, lo que realmente demuestra la condición real de una persona, en qué condición la persona está, es lo que hace, no lo que dice. Es cómo vive. Eso va a demostrar cómo estamos espiritualmente. Citando hacia al voleo nomás, capítulo 1, él va a decir que la evidencia de la comunión con Dios y la comunión con los hermanos es andar en luz. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos, dice. O sea, como vos andás y andás en luz, eso va a demostrar tu comunión con Dios. La evidencia de una vida santa es la confesión, capítulo 1, 8 al 2.2. O sea, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, etc. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, ¿no? Ahora, si decimos una cosa pero si hacemos otra, estamos mal. Nuestro actuar tiene que ir de acuerdo a lo que decimos. La evidencia de que le conocemos es que guardamos sus mandamientos. Si uno dice yo le conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice. O sea, no es lo mismo lo que decimos que lo que hacemos a veces, y eso va a demostrar que nuestra condición está mal. Ahora, si lo que decimos y lo que hacemos va de la mano, eso realmente demuestra cómo estamos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, decían un poquito antes. Y ahora dice que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Acá va a refutar otra vez la teoría con la práctica, ¿no? Si vos decís una cosa pero tu práctica no va de acuerdo a eso, lo que estás diciendo no es cierto, está mal. Y va a dar distintas características entonces, no para saber de acuerdo a lo que uno dice si está en la luz o está en las tinieblas, sino de acuerdo a lo que uno hace. Quién está en la luz, quién está en las tinieblas, quién ama a su hermano y quién no ama a su hermano.
Y bueno, vamos a analizar algunas características. Características de la persona que ama y de la persona que no ama. Hay un contraste en estos versículos. Arrancamos con el versículo 9. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y vamos a arrancar con las características del que aborrece a su hermano. O en otras versiones dice el que odia a su hermano. Esa palabra aborrecer, bueno, la primera característica de esta persona, aborrece a su hermano, o odia a su hermano, no se refiere a algo, un enojo de un momento. Porque vos me hiciste algo, me enojé con vos, estamos jugando al fútbol. Bueno, yo no juego al fútbol, están jugando al fútbol, viene uno sin querer, te pegas, sin querer entre comillas, ¿no? Te mete la traba, te caes. En el momento que no te sale amarlo, te sale querer devolver lo mismo multiplicado 7 veces, ¿no? No se refiere a ese momento de calentura que me enojé. A todos nos pasa eso en algún momento. Somos todos humanos, todos tenemos eso adentro que se nos salta la chaveta alguna vez. No se refiere a eso. Esta palabra, en el original, no vamos a leer el griego, pero significa desagradar fuertemente o tener una fuerte aversión hacia alguien. Una expresión profunda de hostilidad de una persona hacia otra. Jesús usa esta palabra cuando él enseña, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso enseñaban los fariseos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, es decir, la enseñanza de Jesús. Esa palabra, aborrecerás a tu enemigo, es la misma que aparece acá. Lo pone en contraste totalmente con lo que es amor, ¿no? Por un lado amas a tu amigo, por otro lado es todo lo opuesto hacia tu enemigo. Para eso se usa esta palabra. Ahora, para los que están estudiando ahí, Claudio, Norio, que están estudiando el Instituto Bíblico, ¿estudiaron algo de griego ya? No, más o menos. Bueno, ustedes me van a entender. Esto está en tiempo presente y voz activa. Saben más que yo ustedes qué significa, porque yo de griego no sé nada. Según el manual, los comentarios que he estudiado, dice que esto implica dos cosas. La forma que está expresado en el original, esto no me importa los tiempos, cómo se llama, pero implica que es una elección de la voluntad. Al ser un verbo activo, explica que uno es el que decide realizar esta acción. O sea, no es algo que me pasó en un momento y me enojé, entre comillas, así decirlo, sin quererlo o sin buscarlo. No, es algo que alguien se propuso odiar a su prójimo. Lo podés evitar. Claro, lo podés evitar, o sea, porque vos elegiste hacerlo. No es cuando, bueno, todos nos enojamos alguna vez y tenés que esforzarte mucho por ahí para no enojarte. No, esto es todo lo opuesto. Esto es, yo vi a la persona y maquiné contra ella y decidí odiarlo. A eso se está refiriendo. Y otra es un presente continuo. ¿Qué significa esto? Que es algo que perdura en el tiempo. No es algo de un momento, de una reacción que surgió y pasó. Es algo continuo, día tras día, tal fulano que no lo trago, no lo banco, le deseo el mal, quiero que se muera de coronavirus y de cuanta peste haya. A eso se refiere, algo continuo. Y hasta que el otro no se murió no estoy feliz. Bueno, parece un caso un poquito extremo, puede ser algo menos, ¿no? Pero, ahora, el que dice que está en la luz y odia de esta forma a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahora, esta persona no es un creyente verdadero, no es un creyente salvo. Dice, el que dice que está en la luz. No dice, si una persona está en la luz y aborrece a su hermano. Juan no considera la posibilidad de que una persona esté en la luz, que una persona sea salva y odie de esta forma a otra. No existe esa posibilidad. Sí existe la posibilidad de una persona diga estar en la luz y aborrezca a otra. Por ahí es un poco confuso porque dice, y aborrece a su hermano. Bueno, pues si es su hermano, entonces salva, ¿no? Porque si no, no es su hermano. Bueno, no necesariamente.
Juan a veces lo complica un poco. Cuando Juan usa la palabra hermano, no se refiere al hermano en Cristo, hijo del mismo Padre, la persona salva, sino se refiere a miembros de la misma iglesia, miembros de la misma comunidad. O sea, estamos todos juntos acá, y por ahí uno acepta a Cristo, no, pero si estamos juntos somos hermanos, según Juan. En ese sentido, de estar en una misma comunidad, no en el sentido de ser salvos. ¿Cómo podemos hacer esto? Antes que me traten de hereje. Bueno, fíjense, capítulo 3, un capítulo más adelante, versículo 10. Y ahí ya no nos queda lugar a duda. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, hijo de Dios, obviamente salvo, hijo del diablo, obviamente persona todavía no salva. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Acá está hablando de una persona que aún es hija del diablo, que no ama a su hermano. Está refiriendo al contexto de iglesia, ¿no? A la persona que tiene al lado de la iglesia no lo ama, bueno, este es un hijo del diablo. Este no es un hermano verdadero. Se dice hermano, pero no lo es. Así que, segunda característica del que aborrece a su hermano, entre comillas, la primera era que, bueno, justamente lo odia. La segunda, que es solo un profesante, que no es un creyente verdadero. Al final del versículo 9 dice, tercera característica, está todavía en tinieblas. Esta palabrita todavía implica dos cosas. Primero, que nunca dejó de estar en tinieblas. O está todavía en tinieblas, o sea, nunca salió de esa condición. Las tinieblas es la característica de una persona que no ha sido salva. El no amar a otros es la característica de una persona sin Cristo. Alguien, ayúdame a leer un poquito. Alguien que busque Tito, capítulo 3, versículo 3. Y alguien que busque alguien que busque Colosenses, por otro lado, capítulo 1, versículo 3. Y los que tengan, vayan leyéndolo. Colosenses 1:13 dice, Sí. el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes, y fuimos engañados unos y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Ahí va. El que se leyó a Daniel. Da las características de una persona sin Cristo. No estábamos llenos de envidias, maldades, ¿no? Y una de estas características justamente es el odiarse unos a otros, el no poder amar a otros. Y Débora leía cómo Dios nos quitó, nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de Cristo, al reino de su amado Hijo. Ahora, la persona que odia está todavía en el reino de las tinieblas. Nunca fue trasladada al reino de la luz, nunca fue salva. Está todavía en esa condición. Ahora, lo segundo que implica esta palabrita todavía es que puede dejar de estarlo. O sea, si vos estás en este reino de las tinieblas, no está diciendo Juan que es una condición permanente. El hecho de que dice todavía deja una puertita abierta para que, bueno, llegue un momento que ya no estés en las tinieblas y pases al reino de la luz. No necesariamente tienes que estar siempre perdido, siempre esclavo del diablo, del pecado, de todo lo malo. Es una condición temporal para todo el que quiera recibir a Cristo. Cuando recibís a Cristo, dejas de estar en tinieblas. Por eso dice todavía. Deja ahí la ventana abierta para la posibilidad de la salvación. Ahora vamos a pasar al versículo 11. Vamos a saltear el 9, así no andamos saltando características del que ama y del que no ama. Seguimos con las características del que no ama a su hermano. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Bueno, ya hablamos de eso. Segunda característica, que es nuestra cuarta,
anda en tinieblas. No solo que está en las tinieblas, ahora dice que anda. ¿Qué es andar en la Biblia? Bueno, andar es sinónimo a la vida cotidiana, práctica, todo lo que uno hace en el día a día. Nosotros hablamos, ¿no?, de andar bien, andar mal, andar con plata, andar sin plata, andar... El andar es mientras vivo todo lo que voy haciendo, básicamente. Ahora, el que no ama a su hermano dice que no solo está en las tinieblas, anda en las tinieblas. En el día a día, en la vida práctica, en todo lo que hace, en todo su entorno, en todo, él anda en esa esfera de tinieblas. Miren lo que dice, acompáñenme a Efesios capítulo 5, versículo 1 al 8. El 8 dice, vamos a leer primero el último, después todo el resto. El 8 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea, todo aquello que no estamos en las tinieblas tenemos que andar como hijos de luz. Ahora, en los versículos anteriores va a describir cómo andaban estas personas cuando estaban en tinieblas. Desde el versículo 1 leemos: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes acciones de gracia. Porque sabes esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras todo esto, en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz. El que anda en tinieblas anda así, en distintos pecados. No necesariamente son terribles pecados, no necesariamente son asesinos, criminales, ladrones, pero sí por ahí pecados más sutiles como avaricia, menciona acá entre todo esto. Ahora, ¿qué es la avaricia? Querer tener más y más y más. Y decime si el mundo no se caracteriza por eso, ¿no? Por el querer tener, el querer poseer cosas. Anoche estábamos hablando de eso con Ivana. Como, por ejemplo, vos pensás hace 40 años atrás, vos tenías una tele de tubo a colores, 21 pulgadas, y era cartel, ¿no? Qué linda la tele que tengo. Yo tuve tele en blanco y negro hasta en el 90 compramos una color recién. Pero bueno, estaban desde antes. Ahora vos tenías la tele a colores y era lo mejor que te podía pasar, la tele de tubo esa que vos te sentabas a ver cerca y veías todos los cuadritos todavía de la imagen. Hoy en día vos tenés una tele de tubo, sos, no sé, un desastre, pobre miserable. Yo tengo una. Pero, o sea, uno no apunta a comprarse una tele de tubo. Vos como apuntás a tener el plasma. Se me rompió hace 2 años, nunca más lo compré en casa. Pero bueno, uno apunta a eso, ¿no? Y que te querés comprar, y el de 32 pulgadas es chico, hoy en día hasta el de 42 para arriba, si es de 60 mejor. Y no es pecado querer tener cosas, hasta no es pecado. Pero la misma sociedad, el mismo mundo te va manipulando por ahí sin que te des cuenta a querer tener cosas, y muchas veces terminás sacrificando tiempo, cosas valiosas, incluso tiempo de ministerio, de iglesia, de servicio, por tener cosas que te pones a pensar no las necesitas. Si eras feliz con la tele de tubo hace 40 años y estaba re bien y alcanzaba, ¿por qué ahora no alcanza? Si eras re feliz con el Motorola V3 a tapita, era lo máximo. ¿Quién se acuerda del V3? Bueno, ese ya. Pero el Nokia Mi 100 estaba bueno, o sea, era irrompible, le pasaba por arriba con el tren, no se rompía. Pero el V3 era re fachero, tenía los botones todos así cuadraditos. Ahora, ¿quién apunta a tener un V3? Nadie, ¿no? Y si para hablar por teléfono te sirve igual.
Pero la misma sociedad te va metiendo en la cabeza que necesitas algo mejor, porque no podés estar con lo otro ya. Muchas veces pensar que necesito cosas que no necesito es avaricia, es el afán de querer poseer. Y uno como cristiano por ahí tiene otras cosas en mente, otros valores, pero el que no tiene a Cristo vive tras estas cosas, vive tras la avaricia la mayoría del tiempo. Andar en tinieblas, y ni que hablar de otros pecados mayores, ¿no? El que aborrece a su hermano, esta persona que todavía está en tinieblas, anda de esta forma, anda en tinieblas. Después versículo 5 dice, y no sabe dónde, versículo 5 no, 15, me pierdo con mis propias notas. Quinta característica, versículo, ¿en qué estábamos? 11. Está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va. No hay peor cosa que no saber dónde va. Salvo cuando te vas de vacaciones. Me acuerdo cuando era chico, iba a decir cuando era joven, no, cuando era chico, a veces mi viejo nos encantaba ir a pasar el día a la sierra. ¿A dónde vamos? Y no, muchas veces ni decidíamos. Salíamos por la ruta, recién ahí decidíamos, ¿no? Salíamos sin saber a dónde íbamos. En ese caso es lindo. Pero es triste no saber la mayoría del tiempo a dónde vas. No sabés qué es lo que va a pasar mañana. No sabés, en todo este contexto de pandemia, que la muerte nos tocó tan de cerca. Uno tiene a Cristo y sabe a dónde va, pero el que no tiene a Cristo y pensaba, y si me muero el mes que viene, ¿y qué pasa conmigo? ¿Y qué hay después? Y estás en un problema por ahí, en circunstancias difíciles, el que tiene a Dios lo afronta de otra forma, porque sabe que pase lo que pase, está en las manos de Dios y Dios le va a ayudar. Pero el que no sabe si mañana va a comer o no, no sabe si va a tener casa o no, no sabe si va a tener empleo o no, vive en incertidumbre. El que anda en tinieblas no sabe dónde va. ¿Se acuerdan la parábola que contó Jesús de un hombre rico? Dice que su campo, su heredad había producido mucho y él dijo, bueno, voy a hacer esto, voy a derribar mis graneros, voy a construir otro más grande para guardar todo y para tener muchas riquezas, y después voy a decir, regocíjate, come y bebe, alma mía, porque tienes ya el futuro asegurado. Y Jesús le decía, necio, si esta noche van a venir a pedirte tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién va a ser? No tenía ni idea, él vivía como si fuera a vivir para siempre, no tenía ni idea de dónde iba. Bueno, así es la persona que vive en la oscuridad, no tiene ni idea lo que va a pasar mañana y mucho menos lo que va a pasar con él en la eternidad. ¿Para qué contraste con nosotros, no? Jesús nos dice, sabés dónde voy y sabés el camino. ¿Se acuerdan ahí? Freddy creo que lo citó hace un rato, Juan 14, cuando Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y ahí saltó Tomás y le preguntó, Señor, pero no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y sí sabían, Jesús después le explicó a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sabemos dónde vamos. Por ahí no sabemos qué va a pasar mañana, los detalles, pero sabemos que vamos a estar en las manos de Dios. Y si nos morimos de coronavirus, tampoco es trágico. Pasamos a la presencia de Dios, que es mejor que eso, ¿no? Bueno, pero el que está en tinieblas no sabe dónde va. Por último dice, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No es solo que no sabe, no tiene chance de saber qué es lo que está pasando con su vida, no tiene chance de saber cuál es su destino eterno, cuál es su condición en la que él está, no se da cuenta, o sea, está perdido, está camino al infierno, no tiene la salvación, no tiene la vida eterna, pero la tiniebla lo ha cegado de tal forma que no se da cuenta. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
el que odia a su hermano está en tinieblas. Si no fuera por el poder del Espíritu Santo, de cuando escuchan la predicación, el mensaje, el Evangelio, les ayudara a entender, por ellos mismos no podrían, porque están ciegos. Nos falta el versículo 9. El versículo 9 es más lindo. No, el versículo 10 es más lindo. Porque estas son las características de aquel que ama a su hermano. Y las otras eran 6 características, estas son solo 2. O sea, el que odia a su hermano, dijimos que, bueno, primero odia a su hermano. Segundo, no es creyente, es solo un profesante. Tercero, está todavía en tinieblas. Cuarto, anda en tinieblas. 5, no sabe dónde va. Sexto, es ciego espiritualmente. Las tinieblas lo han cegado. Ahora, el que ama a su hermano, ahí Juan nos va a dar solo 2 características. Así que ya estamos terminando. Más cortito. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Le leo el mismo versículo en 3 versiones más de la Biblia. Siempre es lindo leerlo en varias versiones, más cuando en este caso van a ver por qué al final. No son todos exactamente iguales. Versión de la Biblia de Berkeley, no sé cómo se menciona, creo que es así. Dice, quien ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en él que pueda ocasionar tropiezo. Biblia, lenguaje sencillo. Dice, el que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Más que una traducción es una explicación, no te va explicando todos los versículos, una paráfrasis. La NBI dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Ahora, amar al hermano no es tanto una emoción, sino más bien una manifestación de la voluntad. No es algo que yo siento por mi hermano, porque no siempre sentimos cariño, no siempre sentimos afecto. Es más, a veces sentimos todo lo contrario. Ahora, eso no me impide amarlo. Jesús dice, amad a vuestros enemigos. No es que tenés que sentir cariño por tu enemigo, es que tenés que demostrarle amor a tu enemigo. Entonces no es algo que yo tengo que sentir, es algo que yo tengo que hacer. Es algo que tengo que poner en práctica. Ahí más adelante va a decir que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Después dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho, de acción. El amor hacia el hermano tiene que ser algo que se muestre, que se pueda comprobar. No es solo decir, uy hermano, estás mal, tenés necesidad, bueno, voy a orar por vos, que Dios provea. No, eso no es amar al hermano, eso es no hacer nada por el hermano. Amar al hermano es, bueno, buscar y proveer. Acá una anotación que hice en base a un comentario que leí que decía que no somos nosotros y no nos toca a nosotros decidir quiénes son dignos de nuestro amor y quiénes no. Vieron que todos lo hacemos, y me incluyo. De todos los hermanos que tenemos, por ahí te sentís más inclinado a amar a uno sí y a otro no, y con este por ahí no me trato, y con aquel sí, o por ahí somos más amigos de uno con otro. Y inconscientemente, no a propósito, pero a veces elegimos demostrar nuestro amor hacia ciertas personas y nos olvidamos de demostrarle nuestro amor a otras personas. ¿No les pasó? ¿O solo a mí me pasa? Soy tan malo yo solo. Estoy tachando solo. Bueno, o sea, uno lucha contra eso obviamente, pero te pasa, ¿no? Te sentís más inclinado. Ahora, no nos toca a nosotros elegir esto, no nos toca a nosotros elegir a quién vamos a amar. O sea, Dios eligió por nosotros a quién tenemos que amar. Y Dios dijo a todos. Al que te cae bien, al que te cae mal, al que te gusta, al que no te gusta, al que te trata mal. Y Jesús fue ejemplo de esto, ¿no? Jesús eligió amar a aquellos que lo estaban crucificando. Y mientras lo clavaban en la cruz, él oró y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús los amó, incluso en esa circunstancia. Yo no hubiera podido hacerlo, pero debería poder hacerlo.
Jesús amó a aquellos que no le querían seguir. ¿Se acuerdan del joven rico que vino y le dijo a Jesús: Maestro, bueno, yo he guardado toda mi juventud, he guardado la ley, hice esto, hice lo otro? Jesús le dijo, bueno, o sea, dice la Biblia, Jesús lo amó y le dijo, bueno, te falta una sola cosa, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime. Y el joven rico se fue y no lo siguió, pero Jesús lo amaba igual, aunque no lo siguiera. Jesús amaba a todos. Así tenemos que hacer nosotros, amar a todos. Ahora, las características de aquel que ama a su hermano, que tiene que ser la característica de todos nosotros. Primero dice, permanece en la luz. El que ama a su hermano, permanece en la luz. Y acá sí es un estado permanente. El hecho que dice permanece es algo que no se puede cambiar. ¿Se acuerdan que estaba en tinieblas? Está todavía en tinieblas, dando la opción de que eso pueda cambiar. Ahora, el que realmente ama a su hermano, el que está capacitado para amarlo, el que es salvo, está en un estado permanente de la luz. Él no puede cambiar ese estado. No puede de estar en la luz pasar a estar en tinieblas. No podés pasarte otra vez al reino de las tinieblas en que estaba antes de conocer a Cristo. No, vas a permanecer en la luz. Segunda característica, dice, y en él no hay tropiezo. La Reina Valera, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Sinceramente, es imposible saber exactamente a qué se refería Juan con esto, porque hay dos posibilidades, las dos válidas, y eso estaba en las distintas versiones que leí hace un rato. Se me perdieron. Acá está. Biblia de Berkeley lo había traducido, y no hay nada en él que pueda ocasionar tropiezos. Biblia, lenguaje sencillo, y no causa ningún problema o tropiezo a los de su iglesia. Está hablando de hacer tropezar a alguien más. Ahora, la NBI dice, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Está hablando de tropezar él mismo. Ahora, ¿cuál es la correcta? En el Señor no hay tropiezo. Yo tengo el acceso de En él, pero es algo minúsculo. sí. Siempre lleva acento cuando es, ¿cómo es gramática? Pronombre, gracias. Ahora, en él no hay tropiezo. O sea, el pronombre indica que está refiriéndose al hermano, pero no se sabe el tropiezo a qué se refiere. A él mismo, él no tropieza cuando ama a otros, o no hace tropezar a otros cuando ama a otros. Bueno, yo tomaría las dos como válidas. ¿Por qué? Porque las dos son aplicables y las dos son totalmente compatibles con lo que es el amor. La primera no hace tropezar a otros. Este es el significado más literal de esta palabrita tropezar. Si uno busca en el original, el griego que escribió la Biblia, y busca qué significa, es poner una ocasión de caer a alguien. A eso se refiere con tropiezo. Hay distintas palabras en el original que se traducen tropiezos. Algunas se refieren simplemente a una piedra de tropiezo que está ahí en un escollo del camino, que es una ocasión de tropiezo, alguien se la choque o no. O sea, está siempre el tropiezo ahí. Si nadie vino se tropezó con la piedra, no se tropezó. Si vino, sí se tropezó. Es una palabra que se usa. La otra palabra que se usa acá es siempre ser ocasión de tropiezo a alguien. Es la misma acto de hacer que el otro caiga, el otro se equivoque, el otro peque. Eso significa, en la gran mayoría de los casos, esta palabra. Por ejemplo, en Romanos capítulo 14, acompáñenme. Romanos. Versículos 13 y 14. Bueno, vamos a leer hasta un poco más, pero por ahora hasta el 14. Así
Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. La misma palabra que está en Juan que dice tropiezo, acá en el versículo 13 no es la que dice tropiezo, sino la que está después. Cuando dice ocasión de caer, esa ocasión de caer es la misma palabra que Juan la traduce tropiezo. Decidamos más bien no poner ocasión de caer al hermano. Yo sé, sigo leyendo, y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo para sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Bueno, vamos a saltear hasta el versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilita. Si bien está hablando específicamente que había tipos de alimentos que por ahí uno comía, pero para otro era pecado comer esto, y si te veía vos comiéndolo, el otro por ahí era tentado a hacer lo mismo, pero si para él era pecado, para él lo era, entonces tropezaba, gira todo en torno a la comida. Pero después, al final dicen no hacer nada en lo que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Cuando uno verdaderamente ama a la otra persona, va a procurar también la santidad, la sanidad espiritual del otro. O sea, vos no te sentís bien viendo que una persona que amás está pecando, está errando, está mal espiritualmente. Vas a querer que esté lo mejor posible. Así como vos lo cuidás y ves que le falta un par de zapatillas y vas y le regalás un par de zapatillas porque te cuesta verlo con las zapatillas rotas. Lo mismo pasa en lo espiritual. Y vos vas a hacer lo posible para que tu hermano esté bien espiritualmente. Eso es el amor, es cuidarlo de forma íntegra al otro, no solo en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, en todo nos cuidamos cuando nos amamos. Entonces, si yo te amo y sé que algo que pueda hacer te va a llevar a pecar o a hacer algo que para vos está mal, no lo voy a hacer por ese amor que tengo. Es una característica del amor, es cuidar a mi hermano para que no tropiece. Así que esa interpretación es completamente válida y para mí que tiene razón. Pero está el otro tema. Dice que no tiene en sí mismo ocasión de caer. Es la otra forma de interpretarlo. Y también es válido. Porque si somos sinceros, muchos pecados en nuestras vidas se dan en las relaciones interpersonales, por ahí la murmuración, el chisme, la mentira, cualquier cosa que podés hacer contra otro, cualquier pecado que haces contra otro, es pecado. Y se da cuando falta amor. Si yo lo amo al Tato, no voy a salir a hablar a espaldas del Tato. Vos sabés que el Tato... No se me ocurre nada malo para decir de vos, Tato, tranquilo, pero... a ver a quién sí. Bueno, no, mentira. Si vos amas a alguien, no vas a andar hablando a espaldas de esa persona. No le vas a decir el mal. No vas a hacer nada que lo dañe. No vas a pecar en nada contra otro si lo amás. Entonces, el amor también te va a guardar a vos mismo de tropezar muchas veces. Porque el que tropieza, el que ama, no peca contra alguien más. Y esta interpretación va más acorde por ahí al contexto. Quien decide interpretarlo así, lo interpreta porque todo el pasaje habla justamente de las características de la persona que no ama y las características de la persona que ama. Pero todas las características son personales, son de la persona hacia adentro más que nada. Aparte hace un contraste con el versículo siguiente. Ya me fui de nuevo de Juan. Versículo 11 dice que el que anda en tinieblas, o sea, el que está en tinieblas anda en tinieblas, no sabe dónde va. Es todo un entorno oscuro donde uno puede tropezar, donde no sabe por dónde va, dónde termina, dónde anda. Pero el que está en la luz no anda de esa forma y no va a tropezar. El contexto te lleva más a esta otra interpretación y tampoco está malo.
porque en la práctica también es completamente cierta. Ahora, ¿qué es exactamente lo que tenía en mente Juan cuando le escribió? No sé cuál era de las dos, seguramente Juan tenía una de las dos. Pero lo que podemos hacer por las dudas para darle, pongamos en práctica las dos. Así de fácil. No hagas tropezar a otro, no peques contra otro, y las dos son bíblicas. Terminando ya porque la hora se fue. ¿Qué nos quedamos con todo esto? Y ahí ya termina Juan de hablar un poquito del amor por un tiempo. El que ama a su hermano, el que dice que es creyente, el que dice que está en la luz, se tiene que notar. Tiene que ser algo evidente. No puede ser un amor solo de palabras, un amor solo de que, bueno, yo siento que lo amo, pero no hago nada. El que ama a su hermano va a vivir de tal forma que va a ser evidente en su vida y va a ser una demostración de ese amor. Y el que está en la iglesia y dice que ama a su hermano, pero en la práctica nunca lo vimos y nadie lo puede ver, debe replantearse si realmente está amando a su hermano. Y si realmente no está amando a su hermano, debe replantearse entonces si está en la luz o está todavía en tinieblas. Porque puede pasar, ¿no?, que estamos engañados porque estamos asistiendo a una iglesia y porque estamos y venimos todos los domingos y estamos todos juntos y pensamos que estamos en la luz y vamos al cielo y por ahí alguno acá todavía no está en la luz. Por ahí alguno está en tinieblas. Bueno, la buena noticia es esta palabrita todavía. Es una situación que puede cambiar. Puedes pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz con una sola decisión de fe. Siguiendo con los escritos de Juan, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 1, hablando de Cristo, versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que fue hecho, de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es más fuerte que cualquier tiniebla en la que puedas estar. Versículo 9 del mismo capítulo dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hace 2000 años ya vino un poco más aquella luz verdadera a este mundo para traer luz a todos los que todavía están en tinieblas. Y dice que vino a los suyos no le recibieron, se quedaron en tinieblas. Pero a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el privilegio, el derecho, la autoridad de ser transformados en hijos de Dios. Esa invitación está abierta hasta el día de hoy. A todo el que quiera recibir aquella luz verdadera, aquella persona que piensa que todavía está en tinieblas, que todavía el pecado en su vida, que nunca Jesús ha perdonado sus pecados, que nunca ha pasado de muerte a vida, la invitación a recibirle todavía está vigente para el día de hoy. Primera Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquellos que lo recibieron, aquellos que lo tienen vida eterna. Y creo que hoy somos la mayoría, ¿no? Pero si alguno todavía no lo ha recibido, si alguno aún no tiene al Hijo de Dios en su vida, no tiene esa vida. Juan es muy claro. Y les dejo este desafío para terminar. Si vos estás hoy acá, si aún pensás que no has
recibido a Cristo en tu corazón, si aún pensás que estás en tinieblas, si pensás que necesitas tener esa luz que Dios ofrece, y esa luz es una vida nueva, es vida eterna, a partir del mismo momento en que por fe decidís recibir a Cristo y para siempre. Si pensás que todavía necesitas eso en tu vida, podés recibirlo, recibir a Cristo hoy. Jesús dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Solo a través de Él podemos vivir en la luz, podemos experimentar el verdadero amor. Así que los animo a hacerlo. ¿Cómo? Bueno, vamos a hacer una oración, vamos a terminar orando. Todos, pero especialmente aquel que aún no ha recibido a Cristo. Yo voy a hacer una oración por ahí. Si querés recibir a Cristo, no sabes cómo, es simplemente como invitar a un amigo a pasar a tu casa, ¿no? Nada más que estamos hablando no de tu casa, de tu vida. Es invitarlo a venir a tu vida, a salvarte, a perdonarte. Y podés decirle así: Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres la luz, porque en ti hay perdón de pecados. Señor, quiero recibir hoy la salvación que solo tú puedes ofrecer. Señor, quiero ya no vivir en las tinieblas, quiero vivir en la luz, quiero tener vida eterna. Señor, quiero que cambies mi vida. Por eso te invito hoy, Señor, a que entres en mi vida, a que entres en mi corazón. Señor, yo recibo por la fe este regalo, Señor, de la salvación. Recibo a Cristo en mi vida. Señor, esto lo hago, Señor, agradecido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si sinceramente hiciste esta oración y si sinceramente le pediste a Cristo que entre en tu vida, Él lo ha hecho. Has pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora sos un hijo de Dios. Y si hiciste esta oración, o si por ahí te quedan dudas, decimos: no, yo todavía no entendí del todo, pero realmente siento que lo necesito. Bueno, arrimate a hablar con alguno de los hermanos que te va a explicar un poquito más, o conmigo, con Cristian, con Daniel, o con cualquiera que sientas confianza. Todos necesitamos a Cristo, a diario. Ahora sí, terminamos orando una vez más, agradeciendo a Dios por su palabra. Padre Santo, queremos darte las gracias porque tú eres un Dios tan bueno, tan amoroso, Señor, que decidiste un día venir a este mundo, Señor, un mundo que estaba por completo en tinieblas, un mundo que estaba perdido en pecados, en vicios, en cosas malas. Tú viniste a traer luz, viniste a mostrar la condición en la que estábamos y viniste a darnos la posibilidad de vivir de una forma distinta y sobre todo, Señor, la posibilidad de pasar, Señor, de muerte a vida, de poder tener vida eterna. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña. Señor, y es un desafío para nosotros. No solo estar en la luz, porque eso no depende de nosotros, depende de ti. Pero vivir en la luz, vivir amando a otros, vivir haciendo buenas obras, vivir poniendo en práctica todo lo que nos enseñas en tus palabras, eso realmente es difícil y es un desafío. Te pedimos que podamos ser, Señor, constantes, esforzados en poder vivir de esa forma. Señor, gracias por todas las bendiciones que nos das y gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pasa Freddy ahora con los anuncios. Bueno, gracias le damos a Dios por su palabra. Gracias porque el Señor nos